Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos que nos visitan este día en la Iglesia de Cristo en Northwest. Estamos muy contentos de tenerlos otra vez con nosotros. Eh, el clima está trayendo frío por esta parte de donde nosotros estamos. Y también, bueno, no sé qué tanto sea el frío allá. Me imagino que es más incluso que acá. Pero bueno, gracias a Dios que estamos bien, que podemos mantener nuestras familias juntas y que hoy día nos podemos reunir para adorar a nuestro Dios. Ya hemos visto la semana pasada cómo nosotros podemos encontrar en la oración una herramienta muy poderosa para poder nosotros poner nuestros problemas en las manos de Dios. Ora a Dios y Dios hará por ti lo que tú realmente necesitas de Él. Ahora, esta mañana, vamos a estar hablando de algo muy importante, algo que también nosotros hacemos cada primer día de la semana, cada domingo. Y tiene que ver con el hecho de dar, tiene que ver con el hecho de retribuir o de pronto demostrar a Dios lo que podemos nosotros hacer. No por Él, sino por su misma congregación, por su iglesia. Estamos hablando en este caso de las ofrendas. Ofrendas es el tema de hoy. Dicho sea de paso, vamos a hablar acerca del privilegio de dar. Y vamos a hablar acerca de este punto, el del privilegio de ofrendar, tomando como referencia la historia de los cristianos que estaban reunidos en Corinto. Corinto era un pueblo muy importante, muy popular. Eh, eh, Era hasta cierto punto un pueblo independiente, pero luego Roma empezó a controlar a Corinto. Ahora, los cristianos de Corinto, ellos tenían una congregación, una iglesia igual que nosotros donde nos reunimos, Iglesia de Cristo, y entre otras cosas hacían o recogían las ofrendas. Eso es lo que vamos a estar hablando acerca de ellos. Recuerdo cómo ellos, cuando leemos en la Biblia, cómo ellos hicieron una ofrenda o hicieron este tipo de ayuda para poder dar o para poder ayudar a otros. Recuerdo también en Lima, cuando estábamos predicando por allá, que una iglesia local vino a pedir algún tipo de ayuda. Querían comprar un local donde podían reunirse y de alguna manera fueron a visitar a varias de nuestras congregaciones, de las iglesias de Cristo, y a ver la posibilidad de poder ayudarles. Después de que nos pidieron ayuda, la iglesia, la congregación nuestra, que es pequeña, 30-35 personas a lo mucho, decidieron dar las ofrendas que recogerían el primer día de la semana, el domingo. Dijeron, vamos a juntar las ofrendas y las vamos a dar para ayudar a los hermanos a que compren el local. No reunimos todo lo que ellos necesitaban, pero una parte. Y juntando parte por parte dentro de todas las iglesias, con todas las ofrendas que se recogían el domingo, lograron ayudar a esta congregación para que pueda comprarse un local donde puedan reunirse, un local propio. Esto de lo que vamos a estar hablando, de este privilegio que nosotros tenemos de ofrendar, privilegio que Dios nos pone a nosotros como parte de su iglesia. Los cristianos cada primer domingo de la semana ofrendamos. Vamos a hablar del privilegio de ofrendar a través de la historia de los cristianos de Corinto. Y para esto quiero que por favor me acompañen con sus Biblias en 2 de Corintios, en el capítulo 8. Vamos a leer en esta ocasión los versículos 1 al 9. Capítulo 8 de 2 de Corintios en el Nuevo Testamento, del versículo 1 al 12. Tengan sus Biblias abiertas allí. Busquen ese capítulo 8 de 2 de Corintios, del versículo 1 al 12. Y ténganlo allí porque vamos a leerlo más detenidamente en un momento más. Mientras tanto, quiero contarles, y creo que esto es algo que le ha pasado a ustedes. No sé si han visto por ahí en Facebook una fotografía. eh, bueno, hay varias, pero hay una que me llama la atención, que me llamó la atención justamente ahora que vamos a hablar de este tema de las ofrendas. Eh, una fotografía en la cual decía, hazle like si alguna vez tú has comido tortillas con arroz.
simplemente, o tortillas con arroz y frijoles solamente, con arroz y frijoles solamente. La persona que puso eso obviamente era mexicana. Bueno, en Perú no comemos tortillas, pero la equivalencia o lo equivalente en Perú sería algo así como dale like si alguna vez comiste arroz con huevo, por ejemplo. Pero bueno, esas fotografías de alguna manera representan lo que nosotros hemos vivido. Eh, Representan, digamos, la situación o las situaciones que nosotros pasamos cuando éramos pequeños. Quizás teníamos necesidad, quizás no, o mucha o poca necesidad, no lo sé, pero de alguna manera representa lo que nosotros hemos pasado, nuestra situación pasada. Quiero hablarles también un poco acerca de Aurelio. Aurelio tiene familia, tiene hijos en la escuela, tiene esposa, están rentando una casa. Aurelio tiene 2 trabajos para poder asumir todos los gastos, aunque no tiene dinero que le sobra a Aurelio, tiene lo suficiente para sostener a su familia. Pero hay una pregunta ante esto: ¿qué pasa si uno de sus familiares se enferma? ¿Cómo afronta Aurelio los gastos? ¿Qué pasa si el auto o carro que maneja se arruina? ¿Cómo afronta los gastos Aurelio? Aurelio vive en Estados Unidos, sus padres y algunos de sus hermanos viven en el país de origen de él, que él es de Guatemala. Los padres de Aurelio se enferman y necesitan ayuda, ayuda económica. ¿Y cómo afronta Aurelio los gastos? Eh, Aurelio y su familia tienen necesidades, tienen muchas preocupaciones, pero lo que no le falta a Aurelio es la comida de cada día y un lugar donde puedan vivir. Así como Aurelio, nosotros quizás hemos pasado por una situación de necesidad, por necesidades materiales. ¿Cuál es tu situación actual? Quizás mejor o peora la situación de Aurelio, o quizás como la situación que estaban pasando los cristianos de Corinto. Y quiero que me acompañes a leer esta lectura, a tener esta lectura en 2 Corintios 9 del versículo 1 al 12, para poder ver cuál era la situación, en este caso, situación real de los cristianos en Corinto. ¿Qué cosas pasaron con las iglesias que le rodeaban a la iglesia de Corinto? Y cómo Dios estaba actuando dentro de todas estas circunstancias. Vamos a leer 2 Corintios 8 del versículo 1 al 12. Acompáñame con esta lectura. Dice así: ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor, perdón, y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la había comenzado. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. No es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por gracia de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto. El año pasado ustedes fueron los primeros, no solo en dar, sino también que querían en querer hacerlo. Lleven ahora a feliz término la obra, para que, según sus posibilidades, cumplan con lo que de buena gana propusieron. Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido, según lo que tiene, y no según lo que no tiene. Y esta era la situación por la que estaban pasando los cristianos en Corinto. Podemos ver 2 cosas, o hasta 3 incluso, versículos que nos hablan de la situación
la situación que estaban pasando los corintios, los cristianos de Corinto. En primer lugar, la situación de ellos no era de las mejores, hablando materialmente. Quizás no era como que tenían abundancia. Quizás tu situación inclusive puede ser mejor que la situación de los cristianos de Corinto. Pero una de las cosas que podemos ver, que el apóstol Pablo, el escritor de esta carta a los Corintios, dice, es que los cristianos de Corinto tenían una pobreza extrema. Otra de las cosas que podemos notar en la lectura es que a pesar de su pobreza, ellos quisieron ayudar. Y es más, fueron los primeros en querer ayudar, dice la lectura. Nosotros tenemos necesidades como Aurelio, tenemos gastos, tenemos familia. Alguien se enferma, tu familia que está en tu país de origen se enferma, el carro se malogra, pero siempre podemos contar con lo necesario para mantenernos. Mira a tu alrededor y hay cosas que te faltan, es cierto, pero mira a tu alrededor y ahora también ve lo que sí tienes. Mira a tu alrededor y ahora dale gracias a Dios por lo que tienes y no has perdido. Mira quienes están a tu lado y da gracias a Dios por eso. No falta comida, no falta un lugar de pronto donde poder nosotros vivir. Los cristianos de Corinto no tenían nada que les sobrara. Quizás estaban peor que nosotros, no lo sé, pero Dios también los mantenía. A pesar de sus necesidades, estaban atentos también a ayudar a los demás. Sea cual sea tu situación, piensa que Dios siempre está allí en tiempos de necesidad, porque Dios realmente está con nosotros, aún en tiempo de necesidad. ¿Estamos dispuestos a dar? Sabemos que las cosas a nosotros no nos sobran, pero a pesar de eso, ¿estamos dispuestos a dar? Ahora, Dios nos da todas las cosas que tenemos, ¿cierto? Dios está en control de todas las cosas, ¿cierto? Dios es dueño de todo lo que tenemos, pero también es dueño nuestro. Es algunas preguntas que de pronto tenemos que ponernos, en las que nos tenemos que poner a pensar, porque de esa manera vamos a poder animarnos aún a dar. Dios quiere que seamos suyos. Si somos de Dios, debemos hacer como Él nos dice. ¿Qué motivación tenían los cristianos de Corinto para poder animarse a ofrendar? ¿Cuál era qué era lo que pasaba por su mente, por sus corazones, para poder animarse a ofrendar? ¿Iban a recibir algo a cambio, acaso? ¿Qué es lo que pasa por tu mente, específicamente cuando quieres ayudar a alguien? Quiero ahora que me acompañes con esta lectura a continuación en 2 Corintios capítulo 8, del versículo 13 al 24. 2 Corintios capítulo 8, del versículo 13 al 24, para poder entender cuál fue la motivación que tuvieron los cristianos de Corinto para poder animarse a ofrendar, a ayudar a la gente que necesitaba, a la gente que los rodeaba, a otras iglesias, a sus hermanos en Cristo. Porque dicho sea de paso, es un buen ejemplo a seguir. Acompáñame entonces a esta lectura en 2 Corintios capítulo 8, versículo 13 al 24. Dice de esta manera: no se trata de que todos encuentren alivio, mientras que ustedes sufren escasez. Es más bien cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan, y así habrá igualdad. Como está escrito, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma preocupación que yo tengo por ustedes. De hecho, cuando accedió a nuestra petición de ir a verlos, lo hizo con mucho entusiasmo y por su propia voluntad. Junto con él les enviamos al hermano que se ha ganado el reconocimiento de todas las iglesias por los servicios prestados al Evangelio. Además, las iglesias lo escogieron para que nos acompañe cuando llevemos la ofrenda, la cual administramos para honrar al Señor y demostrar nuestro ardiente deseo de servir. Queremos evitar cualquier crítica sobre la forma en que administramos
este generoso donativo, porque procuramos hacer lo correcto, no solo delante del Señor, sino también delante de los demás. Con ellos les enviamos a nuestro hermano, que nos ha demostrado con frecuencia y de muchas maneras que es diligente, y ahora lo es más por la confianza que tienen ustedes. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre ustedes, y en cuanto a los otros hermanos, son enviados de las iglesias, son una honra para Cristo. Por tanto, den a esos hombres una prueba de su amor y muéstrenle por qué nos sentimos orgullosos de ustedes para testimonio ante las iglesias. Esto era lo que de pronto nos dice Pablo con respecto a la motivación que tenían los cristianos de Corinto. Y es que una de las razones era simplemente amor. Una de las razones era simplemente amor. Cuando tienes aprecio por alguien, cuando empiezas a relacionarte con las personas, empieza el aprecio. Cuando empiezas a relacionarte con las personas que comparten la misma creencia que tú, por ejemplo, tus hermanos de la Iglesia de Cristo, no los conocías, llegaron de diferentes lugares, creyeron en el Evangelio y se bautizaron. Ahora son hermanos en Cristo, se tienen aprecio y su amor por uno hacia el otro empieza a crecer. A tal punto que si hay necesidad de algunos de los miembros de la iglesia o algunos de ellos, pues tratamos de ayudarlos. Eso es lo que nace porque Dios nos unió, hizo de nosotros su familia, nos hizo parte de su familia, la iglesia. Y ese es el amor que los cristianos de Corinto tenían como motivación para poder ayudar a sus hermanos necesitados. Esa era la motivación que tenían dentro de sí, en su corazón, en su mente. Ese es el amor que tenían por sus otros hermanos y la motivación para poder ayudarlos. Hicieron sus ofrendas para ayudar a los hermanos necesitados. Hicieron sus ofrendas para ayudar a sus hermanos y demostrar el amor que tenían por ellos. Lo que no tenían o lo que tenían lo dieron en sus ofrendas para ayudar a sus hermanos. ¿Podemos practicar eso? ¿Es algo que nosotros podemos hacer? Cada domingo nosotros lo hacemos. Lo hacemos al poner nuestras ofrendas y las usamos para ayudar a muchos de nuestros hermanos. Cuando nos reunimos, nosotros podemos reunirnos cada domingo para ofrendar también y de pronto poder ayudar con esas ofrendas a nuestros hermanos. Y también, ¿por qué no? Mantener el lugar donde nos reunimos. Hay muchas cosas en las cuales podemos usar nuestras ofrendas. Pero de esa manera Dios a nosotros nos anima a ofrendar. Nos anima a ofrendar así como los cristianos de Corinto lo hicieron. Por ayudar a sus hermanos, por verlos sin necesidad. Por tratar de ayudarlos en ese momento de necesidad. Pero de esta manera, mis hermanos, allá en Peoria, Dios nos está animando, al igual que los cristianos de Corinto, nos está animando a dar. Nos anima a dar lo que nosotros recibimos de Él. Dios nos anima a ofrendar. ¿Nos animamos a hacer esto? Y bueno, ahora quiero que me acompañes con esta lectura. Primero, acompáñame a buscar el texto bíblico en tu Biblia, en el Nuevo Testamento. Lo que vamos a leer está en 2 a continuación, 2 capítulo 9, del versículo 1 al 15. Capítulo 9, del versículo 1 al 15. 2 capítulo 9, del versículo 1 al 15. Quiero que tengas marcada ahí tu Biblia, porque lo vamos a leer en unos segundos más. Pero vamos a ver otra cosa también que nos enseñan los corintios con sus ofrendas. Otra de las cosas que podemos ver con respecto a los cristianos de Corinto es que ellos sembraron. Los cristianos de Corinto sembraron, es decir, ellos dejaron ejemplo de lo que nosotros podemos de muy buena gana copiar. Dios nos anima de esta manera a sembrar buenas acciones. Dios nos anima de esta manera a sembrar buenas acciones. Ellos dejaron el ejemplo, los cristianos de Corinto dejaron el ejemplo adecuado de cómo el apóstol Pablo les enseñó a ofrendar.
ellos también nos demuestran todo lo que nosotros podemos sembrar al hacer esto. eh, y después todas las bendiciones de Dios vienen solas. Si nosotros aprendemos, si nosotros copiamos estas ofrendas que ellos dieron, todas las bendiciones van a venir solas. Y estas bendiciones vienen de parte de Dios. Pero de esta manera Dios nos anima a nosotros a sembrar buenas acciones. Acompáñame en esta lectura en 2 Corintios, capítulo 9, del versículo 1 al 15. Dice de esta manera: no hace falta que les escriba, no hace falta que les escriba acerca de esta ayuda para los santos, porque conozco la buena disposición de ustedes, o que ustedes tienen. Esto lo he comentado con orgullo entre los macedonios, diciéndoles que desde el año pasado ustedes, los de Acaya, estaban preparados para dar. El entusiasmo de ustedes ha servido de estímulo a la mayoría de ellos. Con todo, les envío a estos hermanos para que en este asunto no resulte vuestro vano nuestro orgullo por ustedes, sino que estén preparados, como ya he dicho, que lo estarían. No sea que algunos macedonios vayan conmigo y los encuentren desprevenidos. En este caso, nosotros, por no decir nada de ustedes, nos avergonzaríamos por haber estado tan seguros. Así que me pareció necesario rogar a estos hermanos que se adelantaran a visitarlos y completaran los preparativos para esta generosa colecta que ustedes habían prometido. Entonces estará lista como una ofrenda generosa y no como una tacañería. Recuerden esto: el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe de dar según lo que ha decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda la gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en todas circunstancias, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde entre ustedes. Como está escrito: repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que les suple la semilla al que siembra también les suplirá el pan para que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos, y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple la necesidad de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo, y por su generosidad o solidaridad con ellos y con todos. Además, en las oraciones de ellos por ustedes expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don inefable. Una de las cosas que vemos aquí es que simplemente debemos de ofrendar. Y es que debemos de ofrendar. Debemos hacerlo según lo que hayamos decidido en nuestro corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama, dice esta porción de la lectura, Dios ama al que da con alegría. Y esto para que la gracia venga a nosotros, porque para que los demás sepan que queremos sembrar a través de nuestras ofrendas amor con los que necesitan. Esto es como nosotros podemos sembrar buenas acciones a través de las ofrendas. Y este es un privilegio que Dios da a los cristianos. No todos lo hacen, pero lo hacemos en la Iglesia de Cristo cada primer día de la semana, así como hoy usted lo va a hacer. Bueno, hemos visto esta tarde cómo Dios está con nosotros aún en tiempo de necesidad. Sabemos que nosotros pasamos por muchas preocupaciones, tenemos gastos que asumir, pero ten en cuenta que Dios está con nosotros aún en tiempo de necesidad. Eso es lo que hemos visto como primer punto. Y en segundo lugar, hemos visto que también Dios nos anima a dar todo lo que nosotros recibimos de Él. Dios nos anima a ofrendar.
Todas las cosas que tenemos es porque Dios nos ha dado. De lo mucho o poco que tenemos, Dios nos anima a dar. Nos animamos entonces a dar, y si lo hacemos, pues animémonos a hacerlo por amor a nuestros hermanos necesitados, porque de esa manera nosotros podemos ayudarles a través de nuestras ofrendas. Otra de las cosas que también Dios a nosotros nos anima a hacer es sembrar buenas acciones. Hemos visto nosotros cómo los cristianos de Corinto han dado ese ejemplo de ofrendar, y entonces nosotros ahora en este momento podemos ver ese ejemplo y podemos practicarlo. Entonces María, Carlos, entonces hermanos, Guadalupe, Tomás y Rebeca, animémonos todos juntos a ofrendar, a dar de pronto nuestras ofrendas cada domingo, así como ahora usted lo va a hacer. Esas ofrendas que nosotros juntamos, lo poco mucho que juntamos, lo ponemos en uso para ayudar a nuestros hermanos, para poder ayudarnos a nosotros mismos a mantener el lugar, por ejemplo, donde nosotros nos reunimos para celebrar los servicios de adoración. Pero vamos a animarnos a ofrendar cada domingo de lo mucho o poco que tenemos. Es un privilegio el hecho de poder nosotros ofrendar. Estamos contentos que ustedes nos hayan acompañado esta tarde, y estamos también orando por ustedes, y estamos también teniéndoles un buen recuerdo acerca de todo lo que hemos vivido entre nosotros como hermanos. Bueno, espero que esto quede en su mente y corazón, el hecho de poder recordar que el ofrendar es un privilegio, y esto lo hemos aprendido a través de la historia de los cristianos en Corinto. Que Dios les bendiga y que tengan una semana bendecida.